Hay una maravillosa promesa expresada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en donde Jesús le dice a sus amigos, a sus seguidores, que vendrá otra vez para llevarlos donde Él esté. Previo a ese acontecimiento, Jesús deja declarado algunos sucesos que van a acontecer para que nosotros tengamos en cuenta en nuestra preparación para ese encuentro con Él en su segunda venida. Acompáñanos en el programa para que sigas descubriendo y conociendo qué cosas son las que anticipan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a venir, Padre. Que esto es tu venida, Señor, es algo inminente, Señor, y que te agradecemos, Padre, porque tú nos haces ver y entender que antes de tu venida van a suceder cosas, pero siempre vas a estar tú con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes y que nos dé entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos conociendo la vida de Jesús a través del libro de Marcos. Un libro interesante que, al igual que los otros 3 evangelios, tienen puntos centrales específicos en las enseñanzas que Jesús siempre estuvo dejándole a su pueblo en todos los tiempos. Pero especialmente vamos a hablar de un acontecimiento que para la mayoría de los cristianos o del mundo cristiano en sí está en la expectativa y en la gran espera de ese cumplimiento. Vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Muchos textos en la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino muchos ya del Antiguo Testamento, nos hablan acerca de este evento que muy pronto vamos a tener el privilegio de verlo cumplir. Previo a esto, Jesús da algunas señales importantes. Pero me gusta analizar el caso de esta profecía que Jesús da, no solo en Marcos, también en Lucas y en Mateo, acerca de la destrucción de Jerusalén y qué relación tenía esa misma profecía de parte de Jesús con los eventos finales del fin del mundo. ¿Cómo podemos ver esa visión o esa perspectiva que Jesús deja? Sí, Jesús ahí está en un acontecimiento que sucedió en el templo de Jerusalén, con respecto a una viuda que echa lo único que tenía como ofrenda para el Señor, ¿no? Y él está ahí viendo todo y viendo cómo los ricos van hacia el templo y se mueven para que sienta el pueblo, las moneditas, todas las monedas de oro que iban a poner, las monedas de plata. Y los fariseos, los escribas, los líderes religiosos en ese momento también estaban ahí parados en el templo. Y a Jesús le llama la atención esa mujer, ¿no? Que era viuda, y en el tiempo de Jesús una mujer viuda era mal mirada, era hasta despreciada lamentablemente por la sociedad, los pensamientos de esa sociedad. Y Jesús ve a esa mujer que echa las moneditas, ¿no? Y le llama la atención y, y ahí se refiere a ella, ¿no? Que ella da de lo que tiene y no de lo que le sobra. Y ese suceso está geográficamente en el templo de Jerusalén, donde iban a suceder muchos acontecimientos que iban a venir, de los cuales Jesús predijo, y en ese momento y después a lo largo de lo que vamos a estudiar ahora. Exactamente, me llama mucho la atención, Diego, del énfasis que pone Jesús sobre lo que esta mujer viuda entrega, ¿no? Hablando específicamente de la fidelidad de ella, aún quedándome sin nada, aún perdiéndolo todo, como por así decirlo, entrego lo que realmente corresponde entregar a Dios en cuestión de fidelidad, ¿no? Muchas veces hay algo que ronda en el pensamiento humano, que muchas veces nos hemos visto afectados por esto, es el de medir nuestra entrega a Dios, en este caso hablando del tema de la ofrenda o de lo que nosotros entregamos para la causa de Dios,
en base a los dirigentes religiosos, ¿no? Si los dirigentes son de esta manera, no, entonces no voy a cumplir con mi parte de fidelidad a Dios, no voy a entregar esto a Dios. Y es una pena, por así decirlo, porque nuestra entrega o lo que depende de nosotros para la obra de Dios no tiene que estar medida por el accionar del hombre, sino por los principios establecidos por Dios. De hecho, si medimos nuestra entrega a Dios en base al accionar de los líderes religiosos, estaríamos como sosteniendo que nuestra vida religiosa depende del hombre y no de Dios, ¿no? Y la verdad que en este caso, hablando de la venida de Cristo, una de las características del pueblo de Dios que viene Cristo a buscar es un pueblo fiel. No solamente fiel en el tema del diezmo, en el tema de la ofrenda, en el tema de las ayudas proporcionales que da para el avance de la obra, sino que también fiel al testimonio, fiel al cuidado del cuerpo, fiel a la administración de los tiempos. Un pueblo que se caracteriza justamente por su fidelidad. Es un tema que nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Porque si no somos fiel a Dios en las pequeñas cosas o en lo que realmente tenemos que hacer, no podemos esperar el cumplimiento de cosas en nuestra vida o quizás incluso el entendimiento de lo que está aconteciendo como parte de la venida de Cristo, ¿sí? En esto. Y acá cuando contempla el templo, ven que le muestran los pilares, cómo están hechos, el material, o sea, se muestra como un templo indestructible, ¿sí? Y Cristo le dice a los discípulos que en ese tiempo hablar del templo era hablar como de lo más representativo que había, e incluso hasta del poder de Dios, por así decirlo. Y decirle, todo esto que ustedes me muestran, lo dice ahí en el capítulo 13, verso 1 en adelante, de esto no va a quedar piedra sobre piedra que sostenga este templo. Para ellos pensar en eso era como, si se destruye este templo, se destruye todo, se termina todo en ese momento, ¿no? Sí, porque la figura del templo de Jerusalén era muy importante para el pueblo de Dios en este tiempo, ¿no? Tanto en la arquitectura que tenía, como bien vos decías, pero también en la parte espiritual. Ahí se centraba la presencia de Dios, los cultos, los ritos, todas las cosas espirituales se centraba ahí en el templo de Jerusalén. Y los discípulos, maravillados por la arquitectura, ¿no? de eso, le dicen a Jesús que mire, que se fije. Y Jesús le da le dice, digamos, le da una respuesta que no esperaban los discípulos. ¿Y por qué Jesús le da esa respuesta? Porque Jesús lo que quería enseñarle a los discípulos y también lo que nos quiere enseñar a nosotros ahora, que nuestra mirada y nuestra mente no deben estar en las cosas materiales de este mundo, sino más bien en los acontecimientos finales que iban a suceder y en las cosas espirituales. Nosotros en este momento también vivimos en un mundo muy materialista, que está enfocado en las cosas materiales, en cómo me veo, en qué es lo que tengo. Sin embargo, Jesús, si bien está de acuerdo que nosotros estemos bien en todo sentido, en lo material y en lo físico, pero Él desea que nosotros estemos bien más en lo espiritual, que entendamos que estas cosas, está bueno tener un auto, tener una casa, tener buena ropa, pero que eso no ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Y entonces ahí cuando Jesús le dice eso a los discípulos se sorprendieron por esa respuesta porque no se la esperaban, porque de hecho ahí se hacían, como dijimos recién, acontecimientos religiosos, ¿no? que marcaban parte de la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero Jesús siempre estuvo enfocado en enseñarles a ellos y mostrarles de las cosas que iban a venir, para que ellos estén preparados para que cuando vengan esos acontecimientos, que de hecho después nosotros como en la historia lo vemos que sucedieron, ¿no? Exactamente, o sea que esto que Jesús predecía no solamente tenía que ver con el momento en ese instante, sino con una mirada más hacia el futuro. Y está bueno esto porque de alguna manera tiene que ver con ese amor de Dios, ¿no? Lo que Jesús por ahí les daba a entender o a conocer de lo que iba a venir no era algo fácil y no iba a ser algo lindo de sobrellevar,
pero que ya se anticipara y que ya diera a conocer eso, era justamente mostrar el amor para que ellos se prepararan, ¿no? Para decir, esto les va a pasar. Se los cuento porque los amo, para que se preparen y para que no sea tan chocante como va a ser el acontecimiento. De hecho, en comparación con, quizás está citando al profeta Daniel, Jesús anticipaba también algo relacionado con un término como abominación asoladora, ¿no? Que tenía que ver con algo que iba a acontecer al poquito andar. De hecho, dicen que del 60 después de Cristo aconteció esto, en donde sistemas religiosos vinculados al paganismo se iban a establecer en Jerusalén e iban a imponer ciertas ideologías de sus cultos, de sus creencias, de sus formas de reverenciar a su Dios de alguna manera, que evidentemente no era el mismo Dios que los judíos estaban llevando o que los cristianos a partir de ese tiempo iban a llegar a adorar, ¿no? En este tema. Y junto con la abominación asoladora, con este establecimiento de un sistema pagano que iba a ser de alguna manera contrario al sistema cristiano que Jesús vino a establecer. ¿Qué se iba a generar con todo eso también? Lo que primero tenemos que entender es que a pesar de que la palabra suene abominación desoladora, suene fuerte, debemos entender de que detrás de todo eso va el amor de Dios también, ¿no? Porque a pesar de que en el tiempo de lo que Jesús estaba refiriendo era que este poder político religioso que iba a sitiar la ciudad de Jerusalén y la iba a derribar y a destruir, también vemos un acontecimiento que no es menor, de que Jesús les dice que cuando este imperio, este poder, imperio romano, no se vaya, se aleje de la ciudad, era una señal para que ellos tenían que huir. Y tenían que huir para salvar sus vidas, ¿no? Entonces ahí entra la parte de la fidelidad también, que bien hablabas vos. Si uno le es fiel a Dios en las pequeñas cosas, en las grandes cosas también le va a ser fiel, y la fidelidad viene tomada de la mano con la obediencia, ¿no? Porque uno es fiel porque obedece a Dios, y uno obedece a Dios porque lo ama. En ese acontecimiento, los que amaban a Dios, los que obedecían a Dios y los que eran fieles a Dios, se acordaron de eso que Jesús había dicho y pudieron salvar sus vidas. Y lamentablemente aquellas personas que no acudieron al llamado de Dios, a la advertencia, porque hay que tener algo muy claro, que anteriormente de que sucedan esos acontecimientos como la abominación desoladora y la gran tribulación, viene una advertencia de parte de Dios. Dios nunca va a permitir que sucedan cosas malas al ser humano sin ante él advertirle que van a suceder estas cosas. Entonces, es interesante que nosotros podamos enfocarnos en ver el amor de Dios en vez de la gran tribulación, la abominación desoladora, porque esos son sucesos que vinieron en el tiempo del pueblo de Israel, y que también hacían referencia a los tiempos finales antes de su venida de Cristo, ¿no? Que nosotros tenemos que entender de que parte de eso que sucedió ahí en Jerusalén después del año 60, como bien decía Darío, también son profecías que para este tiempo, antes de la venida de Cristo, que va a venir por segunda vez acá a la tierra. Exactamente. De hecho, ese momento donde la abominación asoladora se manifiesta, se tiene su cumplimiento, tal cual ya estaba establecido ya por el profeta Daniel, viene este momento de gran tribulación y de persecución a aquellos que se mantenían fieles a los principios establecidos por Dios, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cristo, de hecho, siguiendo las enseñanzas de Cristo, esto que hemos venido estudiando o analizando en estos programas acerca de la importancia que tiene que ver con el no solamente escuchar, sino entender. De hecho, Jesús, citando también a Daniel, dice, el que lea entienda, porque tiene que ver con esto, no solamente con llenarnos de conocimiento, sino entender realmente el plan de Dios o el propósito de Dios que tiene que ver con nuestra vida, con las advertencias, con todo aquello que es para nuestro bien.
porque quizás nosotros hablamos de contradicciones, hablamos de controversias, hablamos de persecución, hablamos de tribulación, hablamos de momentos no deseados por la cristiandad de alguna manera en todos los tiempos, ¿sí? Incluso hoy en día hablamos de lugares en donde cristianos son perseguidos por defender la causa o los principios de Dios. Todo esto puede llegar a horrorizar, visualizar todo esto, pero hablabas del amor detrás de todo esto, y el amor detrás de todo esto tiene que ver con que Cristo viene pronto, ¿sí? Y que todo esto es necesario que acontezca para que se cumpla lo que está escrito por los profetas, pero también tiene que ver como indicios o indicativos de que Jesús viene pronto, que le pone fin al mundo de maldad, que todo aquello que hoy produce dolor, muerte, enfermedades, daños emocionales en las personas, muy pronto dejará de ser, ¿sí? Pero que estas cosas son necesarias que acontezca, ¿sí? Que tuvieron un fiel cumplimiento en su momento, en los tiempos de Jesús y después de Cristo, y ese periodo que duró 1260 años, también hablado ahí por el profeta Daniel, tuvo un cumplimiento, tuvo un final. Pero si nosotros vamos hacia más adelante, a las profecías del Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de que ese poder va a volver a resurgir y esto que aconteció en ese tiempo va a volver a acontecer. Entonces está bueno pensar en que el amor de Dios es tan grande por nosotros que nos anticipa estas cosas y que es importante que hoy trabajemos sobre nuestra fidelidad a Dios, sobre nuestra obediencia, porque es base de nuestra preparación para poder mantenernos firmes también en obediencia a todas aquellas cosas que puedan ir aconteciendo. Dice el texto que después de la gran tribulación van a haber otros acontecimientos también que tengan que ver con la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y habla acerca de acontecimientos en el orden físico sería, ¿no? Con el sol, las estrellas, la luna, que anticipaban también el cumplimiento de estas cosas dentro del contexto profético. También algo que podemos ver hoy en realidad en nuestros días, ¿no? Aquello que está aconteciendo en nuestra tierra, ¿no? Todas estas situaciones que por ahí nos ponen en situación de riesgo, de peligro, de muerte. Sí, la naturaleza también habla, Dios habla, o sea, Dios habla a través de la naturaleza también, así como en el tiempo de Jesús hablaba de los astros, las estrellas, del sol. También el Señor Jesús nos advierte, nos dijo que también iban a haber terremotos, desastres naturales, previo a su advenimiento, ¿no? Pero lo bueno de todo esto que es lo que dice Marcos 13, 26 al 27, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Refiriéndose hacia la venida de Cristo. Que a pesar de que por estos momentos pasemos acá de dificultades, creyendo que Dios no está, haciéndonos creer también por personas influenciadas por falsas ideas de Satanás, que todo es culpa de Dios, las cosas malas que suceden es culpa de Dios. Nosotros sabemos que esto no es así y que sabemos y entendemos de que son cosas que lamentablemente van a suceder, pero que eso es el principio del fin del pecado, del fin de la maldad, del fin de Satanás, de sus ángeles, y que todo eso va a culminar con la venida de Cristo y eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Y la esperanza que nos motiva a nosotros y que nos mueve a vivir y no tan solo a saberlo nosotros, sino a darlo a conocer a todas aquellas personas que viven sin esperanza, de que Cristo va a venir, que está en su palabra, y de que Jesús va a venir. Eso es algo inminente, que eso va a suceder y que estemos preparados para ese acontecimiento y poder esperarlo con los brazos abiertos y alegres y felices, porque hemos superado esas tribulaciones y esa abominación desoladora, ¿no? Exactamente. Querido amigo, si hoy hacemos una mirada general al mundo que nos rodea, en el mundo que estamos, la vida no está siendo fácil. Estamos viviendo situaciones desde el orden económico, político, religioso, social, que afectan nuestra integridad, que afectan nuestra vida,
que ponen en riesgo los vínculos familiares en todo momento. Sin Cristo, esto es terrible. Con Cristo no va a ser fácil tampoco, pero vas a tener la certeza de que Él va a estar fortaleciéndote, guiándote, instruyéndote, dándote a conocer lo que está por venir para que puedas prepararte, para que puedas tener la victoria y el éxito en este andar por este mundo, preparándote para ese pronto regreso, para ese pronto encuentro con nuestro Señor Jesucristo para vivir por la eternidad. Que el Señor te bendiga.